la Coordinación de Extensión del Centro Universitario del Sur les da la bienvenida al día de hoy a esta primera conferencia de la agenda de capacitaciones para egresadas y egresados de nuestro Centro Universitario del Sur. Es un gusto tenerles el día de hoy en esta tanto transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook, así como por la plataforma de Zoom. Esta agenda comprenderá 5 sesiones virtuales en las cuales podrán conocer temas que fortalecerán en este caso tanto la formación profesional así como académica una vez que concluyan su educación en el Centro Universitario del Sur. Mencionar que estas capacitaciones no son únicamente para algún programa educativo o algún área en particular, sino que van dirigidas a todas las y los egresados de este centro universitario para que puedan aprovechar esta paleta de posibilidades que tenemos para todas y todos. El día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Andrés Valdés Cepeda, quien nos acompaña con la primera conferencia el día de hoy con el tema liderazgo efectivo, y me voy a permitir dar un poquito de lectura de la semblanza curricular del doctor Andrés Valdés. Comentar que el doctor Andrés tiene un doctorado en estudios latinoamericanos con especialidad en ciencias políticas por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Dentro de su experiencia en la gestión universitaria podemos encontrar que fue coordinador de la licenciatura en estudios políticos y de gobierno de la Universidad de Guadalajara, así como coordinador de la maestría en gestión pública del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como secretario académico de este centro universitario y ha tenido varias distinciones, entre las cuales podemos encontrar el Premio Nacional de Ensayo Político, Revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Asimismo fue nombrado investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, del cual forma parte desde 1996. A su vez es profesor con perfil deseable PRODEP y también es profesor investigador certificado de la Asociación de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración en FECA. Asimismo, cuenta con un premio a la mejor ponencia en el 8º Congreso Internacional de Gerencia en América Latina. Forma parte de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, ACACIA, de la cual recibió una mención especial en la categoría Publicación Académica Relevante en Comunicación Política, y el primer premio en la categoría Libro Relevante en Comunicación Política en la primera edición de Distinciones Académicas. También ha sido articulista de algunos medios impresos, entre los cuales podemos encontrar Proceso Jalisco, Revista Voz y Voto, Revista Etcétera, Revista Mexicana de Comunicación, la revista Este País, así como de la Revista Ibérica del Sistema de Tecnologías de la Información, Revista de Ciencias Sociales, Revista de Ciencia Política y Revista Venezolana de Gerencia en su formato virtual. Asimismo, ha sido miembro del Comité de Selección de Becas al Extranjero Fulbright García Robles de la Comisión México, Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural Comexus. Ha sido miembro del Comité de Selección de Becas de Posgrado en el Extranjero del CONACYT y ha sido evaluador del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Y es autor y coautor de más de 20 libros y más de 120 artículos científicos en su campo de conocimiento, siendo su última publicación en 2020 el COVID-19 y su impacto en la salud pública, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Doctor Andrés, darle la bienvenida nuevamente a este espacio y agradecerle que haya aceptado la invitación de participar en esta agenda de capacitaciones para las y los egresados de este centro universitario. Bueno, y sin más, adelante, doctor, el espacio es todo suyo para que pueda nutrirnos un poco con este tema tan importante para todas y todos. Muchas gracias, Adrián. Quiero agradecer a la Coordinación de Extensión, al maestro Oscar Delgado, a Marcos Macías y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy con la temática del liderazgo efectivo. Voy a partir de una breve conceptualización. Hay diferentes conceptos de lo que es o no es el liderazgo. Generalmente se le asocia a un conjunto de competencias o habilidades directivas que tiene una persona y que generalmente genera una influencia, una motivación, genera un impacto en personas o en grupos. Entonces es una primera conceptualización.
Y bueno, hay una vieja teoría, en un estudio, puedo decir, muy anterior, desde 1800 se empieza a estudiar el liderazgo como un fenómeno social y empiezan a tipificarse diferentes clasificaciones o tipos de liderazgo. Desde entonces se hablaba, por ejemplo, de al menos dos tipos de liderazgo: el liderazgo democrático y el liderazgo autoritario. El liderazgo autoritario, pues aquel es aquel que se ejerce pues a través de la presión, de las amenazas y muchas veces del miedo. Y el democrático, aquel que busca la construcción de consensos, la construcción de, y sobre todo la suma de voluntades para tratar de llegar a algún objetivo, llegar a algún fin determinado. Ahora bien, a lo largo de la historia han surgido diferentes teorías que hablan sobre el liderazgo. En 1800, como señalaba al inicio de los estudios en este campo del conocimiento, básicamente las teorías predominantes es aquellas que hablaban sobre los rasgos característicos o distintivos de las personas que ejercían un liderazgo. En pocas palabras, se preguntaban quién es la persona, cuáles son sus características distintivas del líder. Posteriormente, surgen nuevas teorías en el que ya no es importante solamente los rasgos distintivos de la persona, sino su comportamiento. En pocas palabras, ¿qué hace el líder? De tal forma que genera influencia, inspira, motiva o puede incluso innovar en el caso, por ejemplo, de liderazgo tecnológico, ¿sí? Más adelante, los propios investigadores de este campo del conocimiento hablan de liderazgo de contingencias, o sea, cómo resuelven los problemas y los desafíos que se está enfrentando ese líder o esa persona. No solo quién es y qué hace, sino cómo resuelve las coyunturas, los problemas, las circunstancias que se le imponen en un determinado momento y espacio, y que finalmente logra incidir en su solución, y de esa manera es reconocido o es seguido pues por otras personas, por otros grupos. Otra de las teorías sobre liderazgo habla de cómo transforma, o sea, de qué manera genera las condiciones para el cambio, para la transformación de las organizaciones, sean públicas, privadas o sociales, y que finalmente se logran el objetivo de innovar, evolucionar o desarrollarse a través del tiempo. Una de las últimas teorías es aquel liderazgo o aquellas teorías que hablan sobre el liderazgo participativo, o sea, en el sentido de cómo se involucra o cómo le hace para que las personas se involucren, ya sea en movimientos sociales, ya sean en proyectos, alguien diría hasta en revoluciones pacíficas o revoluciones tecnológicas, por poner algún ejemplo. Sin embargo, bueno, en los últimos años se habla de dos tipos de liderazgo, que serán los liderazgos modernos. El primero es lo que le llaman en Estados Unidos el servant leadership, o sea, aquel que logra el reconocimiento social, la motivación, logra el impacto, el efecto, en este caso la influencia con otras personas o grupos a través del servicio. O sea, si ustedes han de escuchar muchas veces la palabra decir, mandar obedeciendo, en el sentido de un liderazgo de servicio a la comunidad, tratando pues de incidir en la solución de los problemas que se enfrentan. Bueno, y lo último que yo he revisado, que he leído sobre estos temas, tiene que ver con el concepto de liderazgo medido. Y aquel liderazgo que se mide a través de diferentes instrumentos, como pueden ser las encuestas o los rankings muy conocidos. De hoy día, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, por poner un ejemplo, está considerada como una de las 10 universidades más importantes de México a partir de lo que señalan los rankings que están midiendo el prestigio y la calidad de las instituciones de educación superior en nuestro país. Pero bueno, hay rankings en el área de política, en el área tecnológica, en el área empresarial. Incluso hay rankings que miden los perros más inteligentes. ¿Cuáles son los animalitos, los cachorros o los perros más inteligentes?
Y bueno, es a partir de una serie de mediciones que se hacen a través de una serie de indicadores, de variables, y que finalmente, si están o no estamos en esos rankings, ya sea como persona, como institución o como programa, finalmente ejercemos o no ejercemos posiciones de liderazgo. Ahora bien, una vez que hemos conceptualizado el liderazgo como un conjunto de habilidades directivas con el objetivo de influir, de motivar, de inspirar, de motivar al cambio, motivar a la acción, pues podemos decir de cierta manera que en el contexto de este siglo, el siglo XXI, que se ha definido como un siglo de la influencia, por eso hay en el internet y con los jóvenes los influencers. Bueno, en TikTok yo he visto incluso que hay influencers que tienen 5 millones o más de seguidores y de cierta manera pues están generando una influencia. Ocasionalmente se critica pues con cuestiones banales, no propiamente de desarrollo social o de transformación y mejoramiento de las organizaciones, pero finalmente son influencers que ejercen influencia sobre las personas y de cierta manera permiten incidir en su comportamiento, en la forma, en su conducta y comportamiento, en la forma que se desenvuelven en sociedad. Ahora bien, en el caso de esta conferencia yo quiero ligar el tema del liderazgo con una obra que se escribe a inicios, bueno, a finales de los 70s, inicios de los 80s, de Howard Gardner, que muy posiblemente ustedes la han escuchado y que bueno, su obra principal se denomina las inteligencias múltiples o las teorías de las inteligencias múltiples. Y él señala, criticando pues lo que el paradigma tradicional de aquella época, que creíamos que solamente era el coeficiente intelectual medido a través, por ejemplo, de nuestra habilidad en los métodos cuantitativos, en las matemáticas o en la lectocomprensión, y él dice que no, que las inteligencias del ser humano pues son distintas, son diferentes, muchas veces se complementan, pero que no son solamente dos. Y él habla de 8 diferentes tipos de inteligencia. Para el caso que nos ocupa de liderazgo, yo voy a tratar de enfatizar en 4 inteligencias que todo líder debe de tener, desarrollar o potencializar para poder ser considerado pues como un líder en el sentido más amplio de la palabra. La primera inteligencia es la inteligencia verbal, aquella que se forma a través de la competencia, la habilidad, la competencia para poder comunicar, para poder hacer cambios, proyectos, poder dirigir a través de esa inteligencia relacionada con la comunicación. La segunda es la muy conocida, la inteligencia emocional, que es la capacidad que tiene el individuo no solo de conocer sus emociones y manejarlas adecuadamente, sino conocer también a profundidad las emociones de otras personas, de la gente, de las masas, alguien diría, y poder utilizar ese conocimiento pues, para buscar alcanzar algún objetivo o fin particular. También está la inteligencia relacional. Nosotros somos seres gregarios que vivimos en grupo, que nos relacionamos. Y bueno, la inteligencia relacional o social es aquella inteligencia capaz o que nos permite la capacidad de podernos relacionar, vincular con otros, con otras personas, con otras organizaciones, con otros grupos. Y finalmente, la inteligencia organizativa, que en este caso es diferente, distinta a lo que se denomina en el campo de las ciencias administrativas como inteligencia organizacional, que está más ligada a las empresas o las organizaciones de carácter privado. Entonces vamos a, en la presentación voy a hablar de esas 4 inteligencias, las inteligencias múltiples, parafraseando a Gardner, de liderazgo, en el cual, repito, nosotros debemos de desarrollar, potencializar, debemos de buscar, pues, obtenerlas. La primera es la inteligencia relacional, que podemos conceptualizarla como aquella capacidad o habilidad del individuo de relacionarse con otros, de fomentar relaciones duraderas, amistosas, confiables, la capacidad que tenemos de poder llegar a acuerdos
con los demás. Es muy importante. De hecho, un líder que no tiene esa capacidad de relacionarse con los demás, pues indudablemente, o una persona, pues no puede muchas veces llegar a posiciones de liderazgo. Puede ocupar posiciones de jefatura, de administración, de gerencia. Porque bueno, ustedes saben que hay un dilema entre qué es líder y qué es jefe, o qué es, en este caso, el director o el gerente de una organización, de una empresa o una institución pública. Y son características distintivas diferentes de liderazgo respecto de la jefatura. Generalmente la jefatura se adquiere a veces por herencia, a veces por designación, no necesariamente por la construcción de consensos y el reconocimiento social. Entonces, todo líder indudablemente requiere el desarrollo de esta inteligencia relacional. De hecho, si ponemos un ejemplo muy concreto que se aplica en las escuelas, en las universidades, en las instituciones educativas, generalmente nosotros, los jóvenes o los muchachos, eligen a un concejal de grupo, un jefe de grupo, un líder de grupo, principalmente aquel que les cae bien, que les agrada, que les es simpático, que ha gestionado los afectos de la gente, es simpático. Porque lo contrario, aquel que no tiene esa inteligencia relacional, pues primero podemos decir, se aísla, ¿sí? No tiene esa simpatía, esa empatía con los demás, y finalmente no logra el consenso y el apoyo que se requiere como inteligencia múltiple para construir un buen liderazgo. La otra inteligencia que ustedes pues muy seguramente ya lo conocen, es la inteligencia emocional, que bueno, viene estudiada desde los años 20 del siglo pasado, pero que a partir de los 90, del 95, como viene aquí en la lámina, pues ha sido, primero fue acuñada como término, y después fue estudiada y considerada como una inteligencia muy importante para el éxito en el desempeño de las personas en las instituciones o en las organizaciones, sean públicas o privadas, o también en el ámbito familiar. Uno de los creadores o de los impulsores más importantes, no es el único, de hecho, quienes acuñaron el término, aquí vienen en la lámina, Saloveri, Peter Saloveri fue y Meyer, quienes por primera vez utilizaron ese término de inteligencia emocional. Sin embargo, bueno, ya hay antecedentes de investigación académica desde los años 20 por Dike o Dike, que había utilizado ese término de inteligencia emocional. Sin embargo, bueno, Daniel Goleman es el que en los 90s, en la década de los 90s, la hace famosa. Él es psicólogo, pero también periodista. Entonces, con sus habilidades de comunicación, pues da a nivel mundial a conocer a través de una obra académica en qué consiste y cuáles son las características distintivas de la inteligencia, en este caso municipal. Y bueno, y él señala que quienes alcanzan altos niveles de liderazgo dentro de las organizaciones, sean públicas o privadas o de carácter social, son aquellas personas que poseen un gran control, fíjense, un gran control de sus emociones. Además, están motivadas y muchas veces son generadoras de entusiasmo. Además de que saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran influir en los estados de ánimos de los otros, de las otras personas. De cierta manera, la inteligencia emocional es una competencia blanda, no necesariamente dura, una inteligencia blanda, que es muy importante que todos los profesionales, los egresados del CUSUR y de la propia Universidad de Guadalajara, pues podamos desarrollar. Muchos ya lo tienen, lo han desarrollado, lo han potencializado, pero es importante siempre el estudiar esos temas y sobre todo el poder evaluarnos, evaluar el nivel de inteligencia emocional que tenemos, que finalmente nos va a servir para ser exitosos en nuestro desempeño profesional. Ahora bien, yo quiero enfatizar en dos tipos de inteligencia. Ya entiendo que se ha estudiado mucho la inteligencia emocional, se ha estudiado mucho la inteligencia social, pero creo yo que se ha estudiado muy poco desde la perspectiva científica, académica, lo que se denomina la inteligencia
organizativa. La inteligencia organizativa que la podemos nosotros conceptualizar como aquella competencia, aquella capacidad o aquella habilidad del individuo, ya sea para organizar sus ideas, organizar sus pensamientos, organizar cosas, sujetos, espacios, tiempos y proyectos, así como para poder gerenciar, administrar, dirigir, liderar y sobre todo para emprender diferentes planes y acciones. Podemos decir que es esa capacidad organizativa que tenemos o tienen algunas personas y que muchas veces tiene que ver incluso de cómo organizamos nuestro cuarto, cómo organizamos personas, cómo organizamos proyectos, cómo organizamos incluso hasta, dirían alguien, hasta revoluciones. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas que cubre la inteligencia organizativa? ¿Sí? Porque bueno, podemos decir que un gran organizador es un gran líder, o al revés, un gran líder es un gran organizador. Organizador de, pues desde las ideas, decíamos, los pensamientos, pero sobre todo la organización de personas, de grupos, de equipos de trabajo, de organizaciones. Organizador también, indudablemente, de los tiempos, de los espacios, de los objetos, de las cosas, pero lo más importante, un organizador de acciones, planes y proyectos que motiven la participación, en este caso, de los seguidores para alcanzar fines o objetivos concretos que finalmente ellos definen, las personas o los grupos definen ese tipo de propósitos o fines. Y finalmente, lo que es la inteligencia verbal, que es lo que vamos un poco a profundizar, entendida esta como la competencia o la habilidad que tenemos los individuos para poder comunicarnos, para hablar en público, para persuadir a las audiencias y de cierta manera poder movilizar emociones a partir del uso de nuestra palabra, de nuestro lenguaje. Podemos decir, la inteligencia verbal es el poder que tiene la palabra, sabiéndolo utilizar, y sobre todo el arte de hablar en público, de hacerlo de manera profesional, que en este caso es conceptualizada como el arte de la oratoria. El ser tribunos, podemos decir, el poder dominar el arte de la persuasión a través de las palabras, a través del lenguaje, a través de la comunicación verbal, que finalmente vamos a ver más adelante, pues no solo es la forma, perdón, no solo es el contenido, sino también la forma. Podemos definir este tipo de inteligencias también como la capacidad que tenemos los individuos, las personas, de usar las palabras de manera efectiva, ya sea en forma oral, y para el caso verbal tiene que ser en forma oral, incluyendo indudablemente la habilidad del uso de la sintaxis, la fonética, la semántica, los usos pragmáticos del lenguaje, o sea, en pocas palabras, la retórica, lo que se conoce pues como la retórica, y que es importante no solo para los profesionales de las letras o los escritores y los poetas, sino que finalmente se convierte en una herramienta muy útil para el trabajo en las organizaciones, para todos nosotros y sobre todo aquellos que ejercen funciones de liderazgo. Podemos decir que no puede haber liderazgo sin comunicación, sin la posibilidad de poder comunicarnos con los demás, con otros grupos. Y bueno, sobre esto quiero comentar también sobre la inteligencia verbal, sobre la comunicación, que hay una serie de principios que es importante que todos conozcamos. Uno de ellos señala lo siguiente: todo comunica, incluso hasta nuestro silencio. En pocas palabras, si yo digo algo, estoy comunicando, pero también si me quedo callado, también estoy comunicando. ¿Qué comunico? Un desgano, un desinterés, una apatía. Hoy mismo los jóvenes que se comunican por redes sociales, por WhatsApp, mandan un mensaje
y muchas veces los dejan en visto. La otra persona que recibe ese mensaje lo deja en visto y muchas veces genera pues el rechazo, porque es bueno, me dejó en visto, o sea, en el sentido de que no le interesó lo que yo comenté. Fíjense, no está comunicando, simplemente manda un mensaje, el otro no contesta y está, sí está comunicando. Entonces, por eso se dice como principio que todo comunica, incluso nuestro silencio, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de caminar. Alguien diría, caminando comunico. Es importante conocer este principio. Y bueno, si lo vemos en la vida cotidiana, muchas veces, por ejemplo, consideramos que la comunicación de gobierno, por poner un ejemplo, implica las ruedas de prensa, las páginas de internet o los boletines que sacan los gobernantes, pero no. Muchas veces la basura comunica, los baches comunican, el grafiti comunica. O sea, no es solamente lo que dice el funcionario, el político, o lo que decimos nosotros, sino que la propia, el caso del caso del que estamos comentando, de la situación de gobierno, la comunicación va más allá de los boletines de prensa, de lo que muchos de los comunicadores consideran que es como el ABC de la comunicación de gobierno o de la comunicación social. Ahora bien, en el proceso de comunicación, el proceso de comunicación que viene aquí en esta lámina, pues bueno, esos son los actores, el emisor, el receptor, hay un mensaje, hay un código, hay un conducto, canal de comunicación, pero bueno, aquí yo quiero enfatizar en los ruidos que evitan que exista una comunicación adecuada. O sea, que evitan que el líder, en este caso, el responsable de la comunicación, que debe ser, en este caso, el que ejerce una posición de liderazgo, cumpla el objetivo buscado. Y bueno, uno de los problemas, o de los, como lo comentamos aquí en el pasado, uno de los ruidos que se dan en la comunicación o en lo que hemos denominado la inteligencia verbal, tiene que ver con los tecnicismos. Y eso lo hacemos muchos de los que somos egresados de alguna universidad, que somos egresados a veces de algún posgrado, ya sea nacional, en instituciones nacionales o en el extranjero, y que es muy común que apelamos a utilizar una jerga o un lenguaje muy técnico. Sin embargo, y desgraciadamente, pues el promedio educativo de nuestro pueblo, en el caso de México, es tercero de secundaria. Y en la medida que hacemos compleja la comunicación, que utilizamos esos tecnicismos, esa jerga especializada, indudablemente no logramos comunicar o no estamos utilizando adecuadamente este medio o esta comunicación para lograr el impacto que queremos generar en la conducta y comportamiento de los demás, de los ciudadanos. Y aquí vienen algunos ejemplos en esta lámina que ustedes pueden revisar sobre palabras técnicas que muchas veces hemos utilizado. Fíjense, una vez a un doctor egresado de Stanford, de apellido Silva Herzog, que a ustedes les ha de ser familiar, él fue una vez candidato, bueno, fue secretario de Hacienda en el gobierno federal, y una vez fue candidato a lo que hoy es la Ciudad de México, antes era el Distrito Federal, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, él en su primer discurso, cuando inicia y toma la estafeta, cuando acepta la candidatura, él, hablando de los problemas de la Ciudad de México, dice palabras más, palabras menos, lo siguiente: los problemas de la ciudad tienen que ver con su macrocefalia. Entonces ahí estaba un reportero de un medio de comunicación. Bueno, tomó el dato y le preguntó a 10 ciudadanos qué entendían por macrocefalia. Y bueno, algunos sí entendían que tenía que ver con el tamaño de la ciudad, pero la gran mayoría no entendía el término. Y algunos otros, fíjense, algunos otros señalaban, bueno, creo que macrocefalia tiene que ver con niños cabezones o con niños con agua en la cabeza. Fíjense lo que estaba transmitiendo, en este caso el emisor, el candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, y lo que estaba entendiendo la gente: macrocefalia, niños cabezones o niños con agua en la cabeza. Finalmente, lo que él decía es que el tamaño de la ciudad, el número de habitantes, que son millones, una de las más grandes del mundo, no solo de México, pues hacía un poco difícil muchas veces lo que hoy se denomina como gobernanza,
la gobernanza de la ciudad. Sin embargo, la mayoría de la gente no entiende o no entendemos o no entendían este término. Y así, antes había un programa en nuestro país, un programa de televisión, probablemente algunos lo recuerdan, que se llamaba El Balcón de Verónica, en el cual te balconeaban, o sea, era de bromas. Y bueno, lo pongo aquí como ejemplo porque finalmente utilizaban también ese lenguaje técnico, esos tecnicismos para ver qué exponía o qué decían las personas que les hacían las bromas. Una vez le preguntan a una señora, le dicen, oiga, ¿usted qué opina de la explosión demográfica que hubo ayer en el metro? Una señora dijo, ay, yo me compadezco de los niños huérfanos, pobres que quedan huérfanos a sufrir en la vida. O sea, como explosión, escuchó explosión, ha de haber dicho, pues tronó el metro. Sí, explosión demográfica. Y bueno, en las universidades, los que hemos tenido la posibilidad de estudiar, lo utilizamos a veces de manera muy frecuente. Sin embargo, repito, no lo entiende muchas veces la mayoría de la gente. Otro de los, esta misma Verónica una vez le pregunta, también como broma, le dice a las mamás de la primaria que qué le harían al profesor que le está enseñando el pistilo a las alumnas. Y dijo una viejita, Ave María Purísima. Otra dijo, bueno, que lo castren. Y una tercera dijo, bueno, qué bueno que lo están revisando en la clase de biología, que es la parte reproductiva de la flor. Fíjense cómo una palabra técnica connota diferentes cosas. Y muchas veces nosotros, con ese lenguaje técnico que aprendemos en la universidad y que es válido en la universidad, pero tenemos que buscar también ciudadanizar, hacer accesible la comunicación a otros públicos. Y el liderazgo que tiene que ver con dos cosas importantes, que es la credibilidad y la confianza, tiene que ver también con una correcta, una adecuada comunicación con los demás, una comunicación persuasiva que logre alcanzar los objetivos que se buscan. Puse más, no las voy a explicar todas, pero fíjense, esta misma Verónica le pregunta a un señor, le dice, oiga, ¿es cierto que usted es un pedófilo, señor? Y un viejito dijo, ¿un pedo qué, señorita? Un pedófilo, señor. Bueno, es que yo el fin de semana me tomo unas cervezas, unas caguamas, o sea, soy un pedo, un borracho, un alcohólico, como a veces se dice, ¿no? Un pedo. Pedófilo, dijo, no, pues a ser de borracho. Otro dijo, por acá me salen ciertos vientecitos, ¿sí? En el sentido de que no entendemos la complejidad del lenguaje, pero muchas veces nosotros, propiamente, no todos, no solamente los que vamos a la universidad, no, algunas personas tratamos de tener una jerga muy especializada, utilizamos una jerga en la comunicación y no logramos comunicarnos con los demás. Una vez, una maestra que se apellida de Cosío Gaona, que algunos de ustedes la han de conocer, ha sido diputada, directora de una escuela en la zona metropolitana de Guadalajara, hija de un exgobernador. Una vez me dijo, oiga, doctor, le quiero agregar un caso que usted lo puede también, si lo quiere usted utilizar. Fíjese que cuando yo fui directora de la preparatoria, una vez llegó una mamá muy enojada, molesta, a reclamarme y venía a acusar a un profesor. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué falta o qué acto hizo este profesor? Y dijo, bueno, es que les dijo a los niños que eran mamíferos y que el ser humano somos mamíferos. Entonces la niña llegó a su casa y le dijo, oye, mamá, ¿es cierto que nosotros somos mamíferos? ¿Por qué? Es que el profesor me está diciendo que nosotros somos mamíferos. ¿Cómo la ves? Y la señora fue a reclamar porque que consideraba que era un término ofensivo y que el profesor, en lugar de estar formando a los alumnos, estaba ofendiendo a su hija, diciéndolo como que era animal, que era un mamífero. ¿Sí? ¿Me explico? Finalmente son términos, hay muchos, de hecho tengo yo un listado grande de cómo se han utilizado de manera incorrecta y que finalmente no logran en este caso comunicar y el liderazgo en este caso las personas se logra afectar. Fíjense, voy a poner otros ejemplos. Aquí está nuestro ex gobernador, egresado por cierto del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, Emilio González Márquez, egresó de contaduría y él
en uno de sus últimos informes de gobierno, según dice la prensa, gastó 85 millones de pesos de nosotros, de nuestros impuestos, para una campaña en el cual hablaba de la productividad agrícola, ¿sí? Y el spot, palabras más, palabras menos, decía lo siguiente: Jalisco, primer lugar nacional en el PIB agropecuario. Iba centralmente este spot, en el cual se gastaron 85 millones de pesos en su reproducción, pues en la televisión y en la radio, centralmente hacia la población campesina e indígena de nuestro estado. ¿Qué entenderá la gente por el PIB? Los que venimos a la universidad, pues posiblemente sí entendemos que es una cuestión pues, que tiene que ver con el crecimiento económico, la productividad que tenemos, ¿sí? Como país. Sin embargo, no toda la gente lo entiende, ¿sí? Fíjense, este que llegó aquí, este es un chascarrillo, alguien diría un chiste que me llegó una vez también por internet y que lo traigo aquí a colación porque de ciertamente refleja ese abuso a veces del tecnicismo, pero que nos deja un aprendizaje o que nos deja un mensaje. Dice en aquel tiempo decían que era un telegrama, ahora sería como un mensaje de WhatsApp o un mensaje en redes sociales. Dice: el presidente municipal de un pequeño poblado de la sierra recibe un mensaje urgente que dice lo siguiente: movimiento telúrico trepidatorio detectado en su zona. Localizar epicentro e informar de las alteraciones con la flora y la fauna. Varias semanas después de este mensaje, llega la respuesta del señor presidente municipal. Y la respuesta dice lo siguiente: epicentro fue localizado y arrestado. Está confeso y preso. Esperamos órdenes superiores. Telúrico quedó muerto en el lugar de los hechos. Trepidatorio y otros 15 canijos se dieron a la fuga, pero lo seguimos de cerca. A la flora y a la fauna las corrimos del pueblo por facilitas y no habíamos podido informar antes porque hubo un temblor de la patada. Se fijan, o sea, cómo el tecnicismo muchas veces lo que logra es que no, el proceso de comunicación y el efecto que queremos de la comunicación no logre el objetivo. Y bueno, se utilizan en la escuela, se utilizan en el gobierno, se utiliza en las campañas, se le utiliza en la vida diaria. Hace tiempo yo recuerdo que hubo una campaña también en radio y televisión en el que se preguntaba: ¿qué es el Poder Judicial de la Federación? Preguntaban, en el sentido que si nos conocíamos qué es el Poder Judicial de la Federación. Y alguna gente decía: sí, yo lo sé, es el poder de los judiciales. Fíjense, el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y más adelante creo que viene una lámina, no sé si viene por acá, pero bueno, la utilizó Aristóteles. Aristóteles como gobernador una vez dijo: mi gobierno trabajará con el objetivo central de reconstruir el tejido social. ¿Qué entenderá una señora, una viejita que está en su casa tejiendo? El tejido social, ¿sí? Los que hemos venido a la universidad, los que hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, pues sí entendemos que tiene que ver con el apostarle a la creación de empleos, de oportunidades de trabajo, de educación y finalmente reconstruir lo que sea de nuevo ese tejido social, pero es un término técnico que no toda la gente lo entiende. Igual los feminicidios, infanticidios que muchas veces se utilizan en la prensa, se utilizan en la escuela, en los gobiernos, la reforma del Estado, o sea, una serie de ejemplos que ilustran ese tecnicismo que finalmente se convierte en un ruido y que afecta la comunicación y que también afecta ese liderazgo, porque finalmente no nos estamos comunicando adecuadamente con las personas. En consecuencia, pues nosotros tenemos que adecuar, ese sería el segundo principio, adecuar nuestra comunicación, nuestro mensaje, nuestra inteligencia verbal, alguien diría, al nivel educativo y cultural de la mayoría de la gente. No estoy haciendo un llamado al vulgarizar el lenguaje, sino a ciudadanizarlo, hacerlo accesible. De hecho, el conocimiento científico que se da hoy día en nuestro país generalmente es un diálogo entre pocos, entre especialistas de una área especializada del conocimiento.
hay revistas especializadas, journals, hay bases de datos, y bueno, sí hay un diálogo, pero es entre pocos. Y lo que necesitamos es cambiar ese diálogo, de hacerlo entre pocos, hacer un diálogo entre muchos. Tratar de difundir y divulgar también la ciencia, ciudadanizándola, haciéndola accesible hacia la sociedad, y de esa manera la sociedad pues va a estar de acuerdo en que se destinen más recursos, por ejemplo, más recursos públicos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Van a estar de acuerdo pues en que se invierta más recursos en educación, por poner algún ejemplo. Ahora bien, en esos errores, fíjense, lo que viene aquí en la lámina son posicionamientos de diferentes partidos políticos ante el informe de un gobernador en el estado de Jalisco. A veces ya no leemos, si es de política menos, leemos. Imagínense con esas letritas, ¿sí? En el cual se está pagando miles de pesos, porque, bueno, y ahorita ya los periódicos son menos usados, los desplegados públicos son menos utilizados, sin embargo, pues son recursos públicos que se están utilizando y que finalmente, pues no, primero está muy saturado, y segundo, pues el posicionamiento, la gente no, muchas veces no le interesa, entonces es ejemplo también de mala comunicación, que finalmente afecta el liderazgo. El tema de la incongruencia o el problema de la incongruencia. La incongruencia muchas veces entre lo que decimos y lo que hacemos. Hace rato comentábamos que dos grandes factores importantes para el ejercicio del liderazgo es la credibilidad y la confianza. Y lo que destruye esa confianza, esa credibilidad, es la incongruencia. Yo digo que soy democrático en el discurso, pero en la práctica me comporto como muy autoritario. Entonces tenemos que buscar esa congruencia también entre lo que decimos y lo que hacemos. Y además, una congruencia entre lo que decimos, incluso en la forma en lo que decimos. Aquí viene un exsecretario de Hacienda en nuestro país, algunos de ustedes lo conocerán, también fue gobernador del Banco de México, y una vez el presidente de la República, cuando estaba Felipe Calderón en la presidencia, lo envía a los medios de comunicación, a Televisa, a TV Azteca, para que trate de persuadirnos a los mexicanos que es importante el poder contribuir al combate de la pobreza, y por lo tanto podamos incrementar un 2% más de impuestos, pero que esos sean etiquetados para el combate del hambre y de la pobreza. Pues indudablemente pues no se nos persuadió. Es como que vamos con un nutriólogo para que nos ayude a tratar el tema de obesidad que tenemos nosotros, que algunos de nosotros tenemos, y finalmente la gente con el hecho de que lo veas dice, oye, pues no, o sea, si no lo utiliza sus conocimientos, sus competencias, sus saberes para él mismo reducir el tema de la obesidad, pues ¿cómo lo va a hacer con los demás? ¿Sí? Entonces aquí no creíamos que él era pobre, esta persona que era pobre, o que padecía hambre, porque se hablaba de dedicar ese 2% de los impuestos para etiquetarlos para el combate a la pobreza. Y así, como dijimos que todo comunica, pues también los avales comunican, se utilizan muchos en los artistas, los políticos, en las campañas, en los gobiernos. En este caso aquí está el Canelo, ¿sí? Apoyando a un candidato a gobernador, en este caso de Nayarit, que ahorita anda prófugo y que finalmente, bueno, en el sentido pues de que no es una buena comunicación, o a veces es una buena comunicación, a veces no es buena comunicación. Hay un dicho que ustedes conocerán muy común en nuestro país que dice, que tiene que ver con las relaciones: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Tiene que ver pues con los avales, con quién te juntas. Aquí hay varias fotos en el cual el hecho de que nos vean con determinadas personas, en lugar de poder ayudarnos, como todo comunica, incluso hasta nuestro silencio, indudablemente también estamos comunicando hacia los demás y podemos afectar o beneficiar, en su caso, dependiendo del caso, el liderazgo que estamos buscando ejercer. Otro de los problemas que se enfrenta la inteligencia verbal o la comunicación tiene que ver con la falta de objetivos o con no tener objetivos claros, ¿sí? Porque es importante considerar que no se comunica necesariamente para decir algo. Repito,
no se comunica necesariamente para decir algo, sino para generar ciertos efectos en las audiencias, en los receptores. Por ejemplo, nosotros que somos profesores en la universidad, podemos decir, bueno, con mi comunicación, con mi clase, quiero en primer lugar informar. Después puedo pensar también en formar, ¿sí? Tercero, en entretener. Entonces, si hacemos una clase lúdica, interesante, motivante, atractiva, utilizando adecuadamente nuestra inteligencia verbal, nuestra capacidad de comunicación, como la principal herramienta de trabajo que tenemos en la docencia, una de las principales, indudablemente vamos a generar los efectos que nosotros buscamos generar en este caso, el estudiantado, que es la motivación hacia el aprendizaje, ¿sí? Porque es importante lograrlo. Fíjense, una anécdota personal, mi hermano, un hermano mío que es neurocirujano, una vez lo invitan a ser secretario particular de un político importante, de Paco Ramírez Acuña. Ustedes lo reconocerán, fue presidente municipal y gobernador. Y bueno, él andaba en campaña y una vez en un municipio, en Tototlán, allá por cerca de Ocotlán, de La Barca, Ocotlán, a Totonilco, por esa zona, vamos adelante de Zapotlanejo. Una vez que el candidato dice su discurso, pronuncia su discurso, un campesino pide la palabra. Alguien que producía leche, tenía vacas. Y le dice, señor gobernador, no era gobernador, era candidato, pero le dice, señor gobernador, yo tengo solamente una pregunta. Quiero ver si por favor me la puede responder. Y bueno, pues a ver, di tu pregunta. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿cómo le hago para que mis vacas, en lugar de producir leche, me den agua? Ay, toda la gente, bueno. Dice, y continuó, dijo, es que yo no entiendo cómo en Guadalajara, en los Oxxos, en los supermercados, se paga más por el agua que por la leche que producimos los campesinos. Y alguien diría, bueno, pues sí es cierto. Si comparamos, en aquel tiempo se pagaba el litro de leche a los campesinos dos pesos por litro, y el agua estaba en 4 o 5 pesos en el Oxxo o en los supermercados. Entonces, por eso preguntaba, fue una cuestión que a mí pues me generó, me llamó la atención y lo recuerdo muy bien, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se debe eso? Es que no se vende agua propiamente. Muchas veces se vende higiene, se vende seguridad, hasta estatus, imagen. Entonces, la comunicación es más allá del producto, es más allá del mensaje. Yo decía, la basura comunica, el grafite comunica, los baches comunica, ¿sí? Más allá de lo que dice un gobernante o lo que decimos nosotros en las universidades. De ahí la importancia de conocer y manejar de manera profesional el proceso de comunicación y que nosotros podamos utilizar como parte de ese liderazgo necesario que se requiere ejercer, pues esta herramienta, esta inteligencia. Ya hablamos de la inteligencia social, hablamos de la inteligencia emocional, de la inteligencia organizativa, pero muy importante la inteligencia, en este caso, verbal. Vamos a hablar solo de algunas ideas centrales ligadas al proceso de comunicación. Primero tenemos que preguntarnos qué queremos obtener, o sea, qué objetivos buscamos conseguir. En pocas palabras, toda comunicación debe tener objetivos claros, porque si no seremos como barco en alta mar, que no tenemos un puerto de llegada ni de salida, y andaremos dando como pues giros ahí en el océano. Entonces necesitamos tener claro qué objetivos de comunicación tratamos o tenemos que alcanzar. Segundo, hay que preguntarnos qué comunicaremos. En pocas palabras, toda comunicación debe tener un mensaje. Tercero, toda comunicación debe tener una estrategia, o sea, preguntarnos cómo lo haremos, la forma, cómo lo haremos. Siguiente, toda comunicación debe estar dirigida a alguien. O sea, hay que preguntarnos con quién nos queremos comunicar. Es muy distinto comunicarnos con los jóvenes que con los de adultos mayores. Incluso dentro de los jóvenes podemos hacer lo que llamamos técnicamente una segmentación. Alguien habla de microsegmentación. Aquellos que les gusta el deporte, los que no les gusta el deporte, los que usan lentes, los que no usan lentes, los que van a la universidad, los que no los van a la universidad, etcétera, etcétera. Hombres y mujeres, o sea, podemos segmentar. Pero es muy importante tener
lo que técnicamente se conoce como el target, un target específico con quien nos queremos comunicar para poder generar ese efecto que buscamos, lograr ese objetivo a través de esa estrategia que hemos comentado. Y finalmente, es importante que nos preguntemos, ¿y qué quiere oír, sentir o ver la audiencia, la gente, nuestros escuchas? O sea, en pocas palabras, toda comunicación debe partir del conocimiento de la gente, del conocimiento de los públicos. Si lo revisamos desde una perspectiva diferente, alguien diría, bueno, eso es programación neurolingüística. Ustedes saben que la programación neurolingüística habla de 3 conductos rectores de la comunicación: los visuales, los auditivos y los kinestésicos o sensoriales. Los auditivos, pues la palabra oír, escuchar, ¿sí? Los visuales, el ver. Oye, te veo diferente, ¿qué te pasa? Los kinestésicos, oye, te siento distinto, traes algo contra mí, te siento, te escucho, te veo. Son conductos rectores de comunicación que tenemos los seres humanos y que debemos de conocer para que esta inteligencia verbal la podemos desarrollar de mejor manera. Ojo, repito, no estoy convocando a vulgarizar el lenguaje. Yo creo que lo más adecuado es, lo mejor sería elevar el nivel cultural y educativo de nuestro pueblo. Sin embargo, nuestra realidad es diferente. Entonces, lo que debemos de buscar es ciudadanizar el lenguaje, entendiendo la ciudadanización como hacerlo accesible a todos los públicos, independientemente de su nivel educativo y de su nivel cultural. Y bueno, como todo comunica, hoy que los jóvenes utilizan mucho las redes sociales, el TikTok o Twitter o Facebook, bueno, Facebook lo utilizamos los de más edad, todo comunica. Entonces, lo que digamos puede ser utilizado en nuestra contra. Aquí vienen casos de jóvenes que en su momento pues utilizaron o se mostraron con armas y más adelante que quisieron ser candidatos, ¿sí? Ser candidatos a un puesto de representación pública. Indudablemente eso pues evitó en el sentido de que los votos y finalmente ni siquiera lo postularon. Pero bueno, hay que considerar, y más a los jóvenes, que todo lo que digamos en redes sociales puede ser hoy, que usamos hoy, puede ser utilizado en nuestra contra el día de mañana en años posteriores. Y bueno, además de esos errores, hay también unas declaraciones desafortunadas. No lo voy a comentar por cuestiones de tiempo, pero muchas veces nosotros mismos, y más los hombres y mujeres de poder, le pones tú un micrófono y se desboca. Y hay una serie de declaraciones desafortunadas que finalmente, en lugar de ayudar a generar credibilidad, generar confianza, destruyen esa credibilidad y destruyen esa confianza. Entonces, es importante, repito, esta inteligencia, saber la importancia de los principios básicos de la comunicación. Aquí viene otro que tiene que ver con la sobreexposición. Muchas veces nosotros mismos nos sobreexponemos. Voy a poner el ejemplo de los grupos en las clases. Hay un alumno muy aplicado, muy inteligente, muy responsable, y el profesor seguido hace preguntas y él siempre levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, y a pesar de que puede tener la razón, puede tener el conocimiento, puede tener la competencia, el día de mañana ya los demás compañeros ya están enfadados de él. ¿Por qué? Porque hizo una sobreexposición y logró una saturación. La sobreexposición genera saturación, la saturación genera hartazgo y el hartazgo genera rechazo. Es un principio de comunicación que lo debemos de entender quienes queramos ejercer o ejerzan alguna función de liderazgo. De ahí que la comunicación pues debe ser diferente. Alguien diría al grano y sin rodeos, ¿sí? Porque en comunicación podemos decir que en comunicación lo menos es más. O sea, un discurso que, bueno, primero quiero aclarar que la minifalda, dicen que el mejor discurso es como la minifalda. En el caso de América Latina y de nuestro continente, es común que lo usen las mujeres, pero en otros lugares, por ejemplo, en Escocia, también los hombres se utilizan falda o minifalda. Un expresidente, esa es una cita de un expresidente de Estados Unidos. Él decía que la mejor comunicación o el mejor discurso debe ser como la minifalda.
¿Cómo es la minifalda? Pues lo suficientemente largo para cubrir el tema, pero también lo suficientemente corto para ser o resultar interesante. O sea, breve, conciso y preciso deben de ser los mensajes. Porque, repito, entre más comunicamos, ¿sí? Menos a veces nos entiende la gente. Porque cuando alguien habla más o habla demasiado, muchas veces nuestras palabras suenan sin ser escuchadas. De ahí que evitemos ese exceso de información, porque, repito, genera saturación y eso genera hartazgo, desinformación y muchas veces rechazo. Hay que entender que lo válido en comunicación no es necesariamente lo que decimos, lo que dice el emisor, sino muchas veces lo que entiende el receptor. Montaigne decía, la palabra es mitad de quien la pronuncia, pero también mitad de quien la escucha. O sea, nosotros como emisores de la comunicación en el liderazgo somos corresponsables de esa comunicación. De hecho, como profesores no debemos decir o de preguntarles a los alumnos, ¿me entendieron? Debemos de preguntar, ¿me di a entender? Porque finalmente somos corresponsables del proceso de comunicación y del proceso también de enseñanza-aprendizaje. Hay otra serie de ejemplos que no quiero yo ampliar por cuestiones de tiempo, simplemente decir que en comunicación la forma es fondo. Voy a repetirlo, en comunicación otro principio señala que en comunicación la forma es fondo. No importa muchas veces lo que decimos, sino la manera en lo que decimos. Desde el lenguaje corporal, la gesticulación, el tono, la dicción, o sea, cosas que están relacionadas con la comunicación, con el lenguaje que tenemos que considerar. Hay estudios académicos, científicos, que señalan, fíjense, que solo el 7% de la comunicación tiene que ver con el mensaje y el resto tiene que ver con la expresión no verbal, con el tono, el timbre, la entonación de la voz, ¿sí? Y cuando hay contradicción entre las palabras y los gestos, generalmente los gestos son los que, o sea, el lenguaje corporal es el que se impone, más que el lenguaje verbal, que es importante poderlo entender y poderlo apreciar. Bueno, finalmente, otro de los problemas que se encuentran en esta área de la comunicación muchas veces son actos protocolarios rutinarios, saturados, con lenguajes aburridos y complejos, un discursos muy extensos. Aquí viene un listado. Yo he hecho un listado de los errores, porque bueno, si lo utilizamos, estudiamos la comunicación solo desde las perspectivas positivas, o sea, de los aciertos y no de los errores, creo que estamos solamente estudiando una parte del problema. Hay que estudiarlo desde la perspectiva de los aciertos, pero también de los errores que existen en comunicación, que son muchos, porque finalmente a veces hablamos demasiado rápido o hablamos mucho y decimos poco, o sea, utilizamos un lenguaje cantinflesco, a veces el tono de nuestra voz se entiende poco, o los mensajes tienen poca credibilidad, o al revés, a veces hablamos tan despacio que la gente se aburre y se va. Si nos están escuchando no sé, en radio, en televisión, o viendo en televisión algún otro medio, pues le cambian de canal. Hay diferentes errores que finalmente no quiero yo, por cuestiones de tiempo, ya estamos a tiempo, finalmente para poder concluir y pasar si hubiera preguntas y respuestas, simplemente decir que ustedes y yo, todos tenemos 3 dilemas relacionados con el liderazgo y con la comunicación o las inteligencias múltiples. Primero, el primer dilema es trabajar bien, pero comunicar mal. Creo que no es lo adecuado, que trabajemos bien, pero no comunicamos. Alguien diría, hay que cacarear el web, hay que saberlo comunicar. O al revés, trabajar mal, pero comunicar bien, ¿no? Porque finalmente, pues, hay que dar resultados y que sean creíbles, que sean verídicos de nuestro desempeño, de nuestro desarrollo, ya sea como gobierno, como administración universitaria, como profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. Pero el dilema más importante, y creo que debe ser, según yo, lo más adecuado, el acierto. Hay que trabajar bien, pero sobre todo comunicar mejor, ¿sí? En el sentido de que no solo sea la forma, sino también sea el contenido. Si logramos forma y contenido en la comunicación y en las demás inteligencias
que hemos revisado, vamos a lograr indudablemente potencializar nuestra capacidad de poder incidir en el liderazgo social, en el liderazgo gubernamental, en el liderazgo empresarial, en el liderazgo médico, en las diferentes áreas de incidencia de los egresados de esta importante y bella universidad. Pues muchas gracias por su atención. Y bueno, si hubiera la posibilidad de preguntas y comentarios, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su maravillosa presentación. Me voy a permitir leer una pregunta que nos llegó a través de la página. Permítame leerla. Y es la siguiente pregunta. ¿Qué valores son los más importantes para usted como líder? Bueno, es un tema también muy importante, lo de los valores. De hecho, hay textos que se intitulan Liderazgo centrado en valores. Yo, en este caso, apelaría a los valores propios de nuestra institución. En la propia Universidad de Guadalajara tiene publicadas en la página de internet, en documentos que también que se nos ha enviado a los miembros de esta comunidad universitaria, ese grupo de principios y valores distintivos de la Universidad de Guadalajara, en el cual se señala la responsabilidad, ¿sí? Se señala la solidaridad, la democracia, ¿sí? La sustentabilidad como valores principales de nuestra institución y que también creo yo, de acuerdo a la pregunta que me hacen, que son válidos para el liderazgo, sea dentro de la universidad o fuera de la universidad. Que seamos solidarios con los demás, sobre todo con los que menos tienen. Que actuemos y tomemos decisiones de manera consensuada, escuchando a los demás, siendo empáticos, ¿sí? Que busquemos el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero respetando códigos de conducta o códigos éticos de conducta. Finalmente, no podemos vulnerar, ¿sí? Los principios éticos que impulsa y en este caso nos inculca nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctor. Y ya para finalizar, tenemos una segunda pregunta que nos comentan, ¿qué es lo más importante en el ejercicio de liderazgo? Lo más importante, creo yo, tiene que ver con la autenticidad. O sea, no hay que impostar personalidades, no hay que impostar incluso ni la palabra. Lo más importante, creo yo, debe ser la humildad y sobre la sinceridad y que seamos como somos, o sea, que a partir de nuestras propias circunstancias y realidades seamos auténticos, porque muchas veces en cuestiones de liderazgo tratamos de impostar personalidades, ser lo que no somos. La gente es inteligente, la mayoría, todos somos inteligentes y detectamos cuando hay falsedad, cuando alguien está impostando una personalidad que no es él. Entonces, bueno, el liderazgo tiene que ver con diferentes características, diferentes circunstancias, pero creo yo que la humildad y la autenticidad son factores importantes para lograr esa credibilidad y esa confianza que todo líder necesita tener de los demás. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Coordinación de Extensión de este centro universitario, le agradecemos su participación con esta muy importante conferencia que nos colaboró y que aperturó esta agenda de capacitaciones para las y los egresados de nuestro centro universitario. Sin duda alguna, estoy seguro que se llevan muchos aprendizajes para el desarrollo de su vida profesional en cada uno de los espacios de desarrollo tanto personal como profesional que tengan cada uno de ellos. Agradecerle su participación el día de hoy. No sé si quisiera mencionar algo, doctor, para finalizar de su intervención del día de hoy. Yo nada más saludarlos, agradecerles a ustedes por la invitación y esperamos que los egresados, que finalmente son también muy importantes para nuestra universidad, el mantener ese contacto, esa comunicación y bueno, el poder como institución decir que estamos abiertos a poder incidir también en su actualización profesional y bueno, como institución se organiza ese tipo de eventos con el fin pues sobre todo, repito, con egresados, tener esa comunicación y esa relación tan necesaria. Pues muchas gracias por su atención y muy buenas noches.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para finalizar esta primera sesión que tenemos el día de hoy, recordarles que el viernes 27 de octubre tendremos a las 19 horas la segunda videoconferencia a cargo de la doctora Samantha Josefina Bernal Gómez, en la que abordaremos técnicas para la gestión del tiempo. Y continuamos con las actividades el martes 14 de noviembre con la sesión Comunicación Asertiva y Efectiva a cargo del maestro Marcos Macías Macías. Y seguimos el martes 21 con la sesión Currículum Vitae de Impacto, Tips para la entrevista laboral exitosa a cargo de la maestra Blanca Estela Rodríguez Murillo. Y cerramos esta agenda de capacitaciones para egresadas y egresados con la participación del maestro Juan Carlos Jiménez Mijines con la videoconferencia titulada La nueva realidad de los derechos humanos. Recordarles que pueden realizar su registro a través de la página cusur.mx. Asimismo, cualquier duda o cualquier pregunta en la coordinación de extensión Edificio J estamos para atenderles. Un gusto tenerles el día de hoy a través de nuestras dos plataformas, tanto Zoom como Facebook Live, y estaremos viéndonos en próximos días con la siguiente capacitación. Nuevamente, gracias, doctor, y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Igual, Adrián, buenas noches. Muchas gracias.